Un último punto del curso de criminología se refiere a crimen organizado, delincuencia económica y nuevas formas de criminalidad. Y entonces en este punto lo que aproximamos es este fenómeno de la criminalidad organizada en el contexto de la globalización, en el cual los mercados ya tienen una interdependencia mutua muy estrecha. Las tecnologías de la comunicación han permitido un flujo de capitales, un flujo de información, un flujo también migratorio distinto, contribuyendo también a la expansión de organizaciones criminales. Y cuando hablamos de organizaciones criminales, ahí hay que distinguir las definiciones académicas que tienen una evolución más dinámica basada en las constataciones empíricas, de las definiciones legales que pueden ser más fijas y que, por ejemplo, pueden basarse en crimen organizado definido en la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, ¿no? La Convención de Palermo, ¿no? Que habla de un grupo estructurado de 3 o más personas, ¿no? Entonces nosotros hablamos del crimen, de las organizaciones criminales tal como las encontramos en este contexto de globalización, con nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, menos barreras de entrada a ciertos mercados ilícitos, y nuevas formas delictivas, ¿no? Básicamente que no nos deben sesgar, como los mismos trabajos también, los estudios que circularon en torno a la Convención de Palermo señalaron, no nos debemos restringir a organizaciones jerárquicas de tipo mafia, muy estructuradas, porque perdemos de vista aquellas que pueden ser más resistentes por su carácter más fluido, ¿no? Y hoy en día también distinguimos no solamente enfocar estructuras, puede ser enfocar las estructuras para tener cierto tipo de comprensión del fenómeno, pero también podríamos enfocar la misma actividad criminal, que de hecho es la que exige una cierta estructura o una no estructura, ¿no? Una forma más flexible. Y ciertas actividades criminales, por ejemplo la corrupción, demandan más bien otro tipo de formas, ¿no? Por ejemplo redes, etcétera, redes de contactos, ¿no? Entonces el acento podría estar en individuos, en actividades, en roles, en estructuras. Las tipologías, por ejemplo, que se propusieron en el 2002 con la Convención de Palermo, eran 5, algunos de ustedes las conocerán. Las jerarquías estándares, regionales, agrupadas, los grupos nucleares o las redes criminales como formas de organizaciones criminales. Bueno, en base a un estudio que se hizo de organizaciones criminales, unas 30 o 50 me parece a nivel mundial, y muchas de ellas relacionadas con tráfico de drogas y trata de personas en países europeos. Y en realidad en el contexto contemporáneo ya no reflejan tanto lo que puede ser una tipología de organizaciones criminales. Cabe hasta contraponer lo que es la jerarquía estándar tal como la describe, por ejemplo, esta tipología de la ONU, ¿no? Esta jerarquía con un único líder muy marcado, con roles muy definidos, cadenas de mando, una fuerte identidad entre los miembros, hasta más familiar o étnica incluso, y un control del territorio específico, ¿no? Ese tipo de jerarquías estándar entonces se contrapondrían a lo que también hoy encontramos como forma más también frecuente denominada redes ilegales, ¿no? que le denominamos redes ilegales, ¿no? Y que serían estos agrupamientos más de carácter horizontal. Sin duda son una forma también de organizar las actividades criminales con roles más intercambiables, con miembros más intercambiables y con un reclutamiento ya que no se basa en si la persona es un miembro de la familia o del grupo étnico, sino en sus competencias, en sus habilidades para acciones muy específicas, ¿no? Para tareas muy concretas. Y sobre la base de las mismas habilidades puede ser reemplazado por otro también que tenga la misma pericia, por así decirlo. El liderazgo en estos casos se da en aquellas personas que funcionan como nodos, o sea que conectan más una actividad fundamental para la operación ilícita con otra. Y bueno, pues estas estructuras de tipo redes ilegales pueden ser incluso más resistentes, como decíamos, a la persecución, pueden recomponerse más fácilmente porque los miembros pueden ir siendo reemplazados más fácilmente. Entonces, lo que también
enfocamos en este punto son las nuevas perspectivas, las innovaciones frente a la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Y en esto, bueno, países como Estados Unidos, el Reino Unido, Colombia, tienen bastante desarrollo para utilizar la investigación criminológica y aproximar de una manera más concreta, más cercana a la realidad, cómo se expanden estos fenómenos criminales, ¿no? Y bueno, lo que encuentran algunos autores, como Campana y Varese, por ejemplo, son patrones de movilidad estratégica, ¿no? En el contexto de la globalización hay ciertas organizaciones criminales que han optado por deslocalizarse, implantarse en otros territorios, encontrando ámbitos vulnerabilidades que pueden ser escasa gobernanza, poblaciones, escasa presencia del Estado, etc., ¿no? Piénsense en la incursión de las pandillas brasileras en la selva sur del Perú, ¿no? Y justamente por esto el daño se postula en la teorización de estos autores, Campana y Varese, en el control de, por ejemplo, negocios lícitos en ciertos territorios y la gobernanza que se pueda dar en ciertos territorios, ¿no? La influencia de autoridades, etc. Entonces ese tipo de perspectiva resulta bastante interesante, así como la innovación en las estructuras de las organizaciones criminales, cada vez más adaptados a los modelos también de actividades económicas de nuestros tiempos, ¿no? Con líderes de proyectos y mecanismos más flexibles de producción de operaciones internacionales, ¿no? Quiero resaltar también el análisis de redes, que es una metodología de las más recomendadas hoy en día para describir las organizaciones criminales de todo tipo, no solamente las jerárquicas, sino nos puede ayudar a aproximar los vínculos que existen muchas veces entre ciertas organizaciones criminales y otras, ¿no? Al ir generando estos vínculos, estos nodos que pueden construirse en base a información de todo tipo, de escuchas telefónicas, de relevamiento de información financiera o geográfica, etcétera, de inteligencia, y son lo que nos permite también construir redes, ¿no? Otro tipo de estructuras más flexibles, ¿no? Y que también están detrás de las actividades más sofisticadas de nuestros tiempos para proveer mercados ilícitos a nivel incluso internacional, ¿no? Aquí lo que vemos, por ejemplo, son un análisis de clústeres de una red de tráfico de drogas en España, y encontramos entonces cómo ya los vínculos entre estos no necesariamente son miembros, son colaboradores, son actores que circulan en torno a una red de tráfico de drogas para diferentes acciones, ¿no? o diferentes actividades, que puede ser blanqueo de lavado de activos, ¿no? O venta a nivel de minoristas, de intermediarios, etc., ¿no? Bueno, detrás de lo que están las organizaciones criminales es de mercados ilícitos, al menos las más de mayor envergadura, y por eso es que es útil vincularla con la delincuencia económica, ¿no? La delincuencia económica que ya no es ese white collar en el cual pensaba Edwin Sutherland, es una delincuencia más de proveer fachadas ilícitas, y lavar propiamente el dinero de las organizaciones criminales, ¿no? Bueno, innovaciones tenemos de todo tipo, ¿no? Innovaciones como el transporte de droga en vehículos de todo tipo. Control territorial siempre va a caracterizar a muchas de las mafias, los clanes, el tráfico de drogas en América Latina, y su relación con la elevada tasa de homicidios en ciertas localidades, ¿no? Entonces, como decíamos, la criminalidad organizada cada vez más, diría yo, está relacionada con fachadas de ilicitud, con lavado de activos, con vínculo con la delincuencia económica, y también con una capacidad corruptora de las autoridades. Y por eso es que hablamos también de delincuencia de poder o delincuencia de los poderosos, gran corrupción, ¿no? El delito, cuando lo perpetra una persona que tiene una posición de mayor ventaja, de cierto acceso a recursos,
puede ser dentro del ámbito empresarial o público, va a generar más impacto, más daño y más dificultad de persecución, ¿no? Entonces la delincuencia económica evoluciona actualmente desde las teorías criminológicas de delincuente honorable, pero sigue habiendo esa constatación de que puede haber un sesgo de persecución más favorable. Y de hecho, también como señalan autores como Laura Zúñiga, ¿no? hay ciertos procesos de las últimas décadas que han tendido a una desregulación económica, favoreciendo el desarrollo económico. Y eso puede haber generado un mayor margen para que lo ilícito y lo ilícito no estén tan definidos y sean más propicios a comportamientos de tipo de delincuencia económica o de encubrimiento de dinero de organizaciones criminales, ¿no? En el Perú tenemos, por ejemplo, notablemente unos indicadores de lavado de activos relacionados con minería ilegal, bastante serios, problemáticos. A nivel del sur de Madre de Dios, Puno, los reportes de operaciones sospechosas arrojan elevados montos de dinero, de dólares, en operaciones sospechosas, pero también está pues vinculado al fenómeno de narcotráfico, posiblemente como el origen de esos fondos, ¿no? Y bueno, este tipo de problemáticas de crimen organizado y sus vínculos también con la delincuencia de tipo financiero, económico, necesitan ser analizados, ¿no? Tenemos en el Perú, en América Latina, tenemos pandillas transnacionales, los Maras Salvatrucha, que controlan mercados ilícitos de droga. Sendero Luminoso en el Perú, con también un soporte a la producción del tráfico de drogas y a la tala ilegal, entre otras actividades de gran envergadura de provisión de fondos ilícitos. Entonces es todo un tema, es toda una línea de investigación muy interesante, ya de las más avanzadas, que recupera todos estos conceptos y metodologías que hemos revisado a lo largo del curso.